No aprendas de seguridad a causa de un accidente. Capacítate en CISEM y al finalizar este curso puedes obtener tu constancia DS3 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Solo presiona obtener constancia y listo. Capacítate hoy mismo. Pues vamos a empezar con este curso que es Norma 033 en STPS en su versión 2015, condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. ¿Alguien de los presentes sabe qué es un espacio confinado? Si lo sabe, me gustaría que nos pudiera aportar. No, nadie. Ok, ahorita vamos a ir con las definiciones. Las principales causas por muerte en la industria es por espacios confinados. El 60% de las fatalidades ocurren a las personas a las que entran a rescatar, no tanto el que está realizando el trabajo. Los trabajos de entrada en espacios confinados suelen ser de 50 a 100 veces más peligrosos que los que realizan la actividad en condiciones normales. Esto quiere decir que el 65% de las fatalidades en espacios confinados ocurren por riesgo atmosférico. Por ahí algunos colegas dicen que las estadísticas no dicen nada, ¿no? Yo creo que sí dicen algo. ¿Y por qué? Porque lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Entonces sí nos dice algo las estadísticas. Del estudio de 200 casos de fatalidades ocurridas en espacios confinados, se determinó que el 64% de las actividades hechas pudieron haber sido realizadas desde fuera, sin la necesidad del ingreso de ninguna otra persona. Y eso es algo que debemos de evaluar antes que otra cosa. Por ejemplo, tengo un cliente que tiene tanques enormes de alcohol isopropílico y mandaron a hacer una tipo como batidora para lavarlos, con el fin de que no entre personal, ¿sí? A realizar la limpieza dentro de los tanques, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues se quita el 64% de probabilidades de que haya una situación o un accidente, una situación de riesgo. En los espacios confinados, casa con algunas otras normas internacionales, como cuáles. En este caso es la OSHA, la 18001, ¿sí? La cual a su letra dice, ninguna persona puede entrar a un espacio confinado si este no está clasificado, si no tiene permiso, si no cuenta con medidas de seguridad necesarias para poder realizar dichos trabajos, ¿sí? Normas a consultar, ¿sí? Siempre lo digo, ¿no? Ahora ya han agarrado en moda, sobre todo en construcción, que los quieren a los supervisores con normas OSHAs. ¿Para qué los quieren con certificados, entre comillas, con normas OSHAs, si no nos rigen? Son una excelente consulta, claro que sí, pero no nos rigen en este país. No sé para qué lo piden, y aparte ciertas instituciones que según certifican las OSHAs, ¿no? Bueno, pues estaría ver la veracidad de esas certificaciones, ¿no? Ya que pues aquí en México pues realmente no es una excelente consulta, sí, claro, porque de las normas internacionales es que se rige o se tomó de referencia para nuestras normas en México, pero no nos rige, ¿sale? Entonces, se usan como consulta para su calidad. Por país, por ejemplo, en Estados Unidos aplican las NFPAs, las NIOSH, las OSHAs, las ANSI, las ACE, sobre todo a equipo, ¿sí? Las certificaciones ANSI y ACE, sobre todo es para equipo. En España, las NTP, en Europa las en Australia las ASH y en Inglaterra igual aplica igualmente OSHA. En el caso de
de las normas internacionales, perdón, la NFPA, norma de control de gases o norma de seguridad, norma de control de gestión, esto es para las de España. Las OSHA, requerimientos y permisos de construcción es lo que podemos encontrar en estas normas a grandes rasgos. En las NIOSH, entradas, atmósferas, instrumentación. ANSI, ACE e ISA, atmósferas, instrumentos, requerimientos, permisos y entrenamiento. ¿Okay? No solo existen normas para los espacios confinados y sus trabajos realizados en ellos, sino que también existen normas para trabajos tan específicos por el rescate o bien el entrenamiento, que a su vez normas para trabajos en la industria. ¿Alguno de los presentes ha realizado una práctica? Gracias, Jorge Flores, por tu participación. Claro que sí, es lo que comentas, un espacio confinado. ¿Alguno de los presentes ha realizado una práctica en espacios confinados? Franco, ¿quieres opinar algo? Ok, vamos a avanzar. Los puntos en común que tienen las distintas normas internacionales en cuanto a la NIOSH de Estados Unidos, la CEN, la AS y la NTP de España, ¿sí? Es que en todas incluyen clasificación de riesgos en espacios confinados, permisos, equipos de protección, ¿sí? Entrenamiento y rescate. ¿Okay? En el caso de la NOM 33, en su versión 2015, condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. ¿Okay? Entró en vigor el 1 de diciembre del 2015 y salió publicada en el Diario Oficial de la Federación 31 de agosto del 2015. En el caso de las OSHAs podemos encontrarlo en el estándar 1910.146 o bien el 1915 subparte B, donde podemos encontrar programas de ingreso seguro a espacios confinados, administración del programa, ¿sí? Obligaciones de los involucrados, ¿sí? Y ANSI y ACE en su versión Z117.1, en su versión 2009, estándares para el trabajo seguro en espacios confinados, así como selección, entrenamiento y mantenimiento del EPP. Procedimientos de respuesta de emergencia, evacuación y rescate. ¿Okay? Condiciones de seguridad. ¿Qué contiene la NOM 33? Que es un espacio confinado, obligaciones del patrón, donde aplica, clasificación de los dichos espacios, administración para abordar el riesgo, medidas de seguridad a implementar, plan de emergencias y capacitación, ¿sí? Unidades de verificación y procedimientos para la evaluación de conformidad con los incisos 12, 13 y 14. En el caso de las normas que interactúan con la NOM 33, sería la 04, seguridad en maquinaria, la 09, alturas, tiene que ver, claro, la 10, agentes químicos, 17, equipo de protección personal, 18, comunicación de peligros con sustancias o sistema globalmente armonizado, norma 26, colores de identificación y fluidos, 27, soldadura y corte o bien trabajos en caliente, 29, mantenimiento eléctrico, 116, respiración y con las de SECOFI. Esto nos habla del SECOFI 2004, 02 y 54, en su versión 2004 y 2013 respectivamente,
Nos habla más bien ya de cartuchos y purificadores en el caso de las mascarillas. En este caso, para poder entrar a un trabajo, un espacio confinado a realizar algún tipo de trabajo, primero lo que hay que hacer es clasificar el tipo de trabajo o de riesgo. Todas las normas contemplan de muchas maneras de clasificarlos y muchas clasificaciones. ABC, 1, 2, 3, 4, en el caso de la no mexicana, IPL, NPL, New, o sea, nuevo. Ahorita vamos a ver estas siglas, qué significan, ¿no? Más allá de explicar cada uno de estos tipos de clasificaciones, de que se componen o se clasifican, hay un punto importante. Todos los puntos de clasificación tienen la misma base. Todos, ¿ok? Estamos hablando en este ejemplo de la NOM 33, ¿sí? En el tipo 1 y tipo 2 solamente se dividen en dos, tipo 1 y tipo 2. Las características, riesgo potencial a la salud, ¿sí? Mínimo, o bien de tipo 2, riesgo grave o inminente a la salud de los trabajadores, ¿ok? El siguiente criterio es concentración de oxígeno en porcentajes entre 19 y 23%, es de tipo 1, o sea que todavía hay oxígeno. Es más, todavía se puede llevar a cabo una combustión con ese porcentaje de oxígeno. Y de tipo 2, menor al 19%. ¿Ok? Características de inflamabilidad es otro criterio, menor que el 10% del límite inferior y o explosividad. Del tipo 2, mayor o igual que el 10% del límite inferior de inflamabilidad o bien explosividad. Toxicidad o peligros a la salud es otro criterio, o la concentración de vapores tóxicos, ¿vale? Menor que el nivel de acción, 0.5 BLE, ahorita vamos a ver qué significa PLE, o mayor o igual al nivel de acción de 0.5 BLE. ¿Sí? En este caso, vamos a ver este video, por favor, pongamos atención. Cualquier duda lo pueden poner en el chat o sin problema me pueden por ahí abrir el Este micrófono martes, y cerca de las 9 de la compartir. mañana, el Cuerpo de Bomberos de Ipiales recibe el llamado de emergencia desde el terminal terrestre de pasajeros. Se trata de José Heriberto Valladares, un operario de una empresa contratista, quien ha permanecido durante varios minutos al interior de una alcantarilla, donde al parecer adelantaba trabajos de inspección para una empresa privada para la cual trabaja hace tan solo 8 días. Un obrero, digamos, de una empresa de Bogotá que estaban haciendo un levantamiento. El nuevo Fulber quedó atrapado en esa alcantarilla, pues él vaga sin ningún tipo de protección, sin medidas de seguridad. Una patrulla del Cuerpo de Bomberos, conformada por el teniente José Oviedo Rosero y su compañero, el bombero Víctor Rosero, son los primeros en atender el llamado de emergencia. El teniente José Oviedo, un experto y recorrido bombero de rescates en áreas confinadas, es quien baja para intentar salvar la vida del operario Valladares. Minutos más tarde, y ante la complejidad de las labores de salvamento, llegan más de 10 unidades del Cuerpo de Bomberos a reforzar las tareas de rescate. Y posteriormente se llaman los bomberos, los cuales hacen su rescate. También la alcantarilla muy angosta, quedan atrapados. El primero en ser rescatado es el operario José Heriberto Valladares, quien al parecer habría muerto al interior de la alcantarilla, ya que no respondió a los esporádicos intentos de reanimación de los que fue objeto algunos minutos después de haber sido rescatado. La tragedia ahora es parte de esta emergencia. José Valladares, de 45 años, muere en su trabajo. Deja 4 hijos, el más pequeño es de tan solo 4 años. Es la edad perfecta para que la tragedia se camufle en la única realidad para un inocente, el juego. Deja 4 hijos, deja de 22, 20, 9 y 4, pero mi hijo el mayor está estudiando. A partir de ese momento iniciaría otra desesperada lucha. Esta vez la pelea era frente a frente con la muerte por 2 compañeros bomberos, por 2 amigos.
En esta lucha todos estaban dispuestos a arriesgar su vida por rescatar a sus compañeros, a sus amigos, quienes aún permanecían en el fondo de esta alcantarilla. Vamos, vamos, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, vamos, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, vamos, asegúralo bien. Yo sabes asegurarlo, vamos. Pero la muerte también estaba dispuesta a pelear. En este caso, Miriam, no tenemos medidas en la norma oficial mexicana, ¿sí? Medidas simplemente es con el fabricante de los tanques o de los hilos o o de la cisterna. Regularmente están diseñadas para que entre un cuerpo humano, cualquiera de tanques o cisternas, pero no hay en la norma 33 no hay una medida específica. ¿Alguno de ustedes hasta aquí tiene algún comentario del video o de lo que hemos avanzado hasta ahora? Pueden abrir su micrófono, no hay problema. Chávez se empeñó para cobrarle al cuerpo de bomberos tantas batallas por ellos ganadas. Según el reporte de los médicos de urgencia. Bueno, hasta aquí todavía continúa, pero en general pues es triste que pierdan la vida donde fueron a ganarse el sustento, ¿no? En este caso fue un operador que tenía 8 días de haber entrado en esa organización, no le dieron ningún tipo de capacitación, lo mandaron a hacer algún tipo de levantamiento a esas alcantarillas sin ningún tipo de equipo de protección, ninguna capacitación. Queda atrapado, entran bomberos, pero pues también perdieron la vida, ¿no? ¿Alguien se imagina por qué sucedió esta tragedia? ¿Qué fue lo que lo detonó? ¿O sabe? Sí, así es, Branco. Tenía que haber tenido un vigía también, exactamente, para poder estar vigilando. Es correcto, sí, adelante. Claro, adelante, Miriam. Podría ser por la ausencia de oxígeno, porque se ve como que el bombero se desmayó, no sé. Sí, sí, sí. Sí, es una posibilidad. Me parece que en este caso en particular había vapores tóxicos, gases tóxicos. Y esto simplemente se origina porque, adicional a lo que dice Branco, que no llevaba ningún tipo de equipo de protección, arnés, mascarilla, lo que fuese, no se tuvo una lectura de la atmósfera, ¿sí? Que eso es vital antes de ingresar o antes de llenar mi formato, mi permiso de trabajo, mi autorización escrita.
debemos de hacer una lectura, ¿sí? A los espacios confinados para evitar este tipo de situaciones. Y ahorita vamos a ir andando un poquito más en ese tema. Exactamente. Sí, Miguel Ángel, es correcto. Hay que contar con un medidor de atmósfera. Aquí tenemos el ejemplo de un detector de gases, o un explosímetro, como lo conozcan, o Altair. Altair es la marca de MSA, pero bueno, normalmente pues, su nombre es un detector de gases, ¿no? O bien explosímetro. Se deben de tomar 3 lecturas, ¿sí? Al inicio del espacio confinado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué al inicio? Porque en caso de ser metano, si yo lo meto en el fondo, no me va a dar la lectura, ¿ok? En el caso de haber metano. En ese espacio confinado que contenga monóxido de carbono, ¿sí? Tengo que tomar la lectura en medio del espacio confinado, ya que pesa lo mismo que el aire, está en el aire. Y en el caso de tener algún tipo de sulfuro de hidrógeno, es más pesado que el aire, lo vamos a encontrar en el fondo del espacio confinado. Por eso es que hay que tomar 3 lecturas. Recordemos que lo que nos mide casi todo, la mayoría, ¿sí? La mayoría de los medidores de gas, ¿sí? Lo que nos miden es dióxido de carbono, gases, por ejemplo, como el metano, ¿sí? Oxígeno. Un segundo, voy a dejar de compartir la pantalla porque ya no me permite moverle aquí. Ok, ahí estamos. Pues hay diferentes tipos, algunos más sofisticados que otros, algunos de más metros, algunos de equipo fijo, pero todos son para la protección respiratoria, ¿vale? Para realizar todo tipo de mediciones. Ahora bien, si ya estoy trabajando en el espacio confinado, ¿sí? Las condiciones pueden cambiar. Estamos de acuerdo que ya tomamos la lectura, ya realizamos el permiso, ya aportamos el equipo de protección, ya hicimos todo el procedimiento, ¿no? Bueno, en base a los pasos a seguir al protocolo, pues en primer lugar, valoré si es necesario que ingrese para realizar lo que voy a hacer en ese espacio confinado o no es necesario, lo puedo resolver de otra manera, punto número 1. Punto número 2, no, pues si es necesario que ingrese, ok. Entonces, necesito mi equipo de protección personal, necesito una autorización por escrito, necesito medición de atmósfera, ¿sí? Arriba, en medio y abajo, y depende de lo que arroje, si ventilo o no ventilo. Entro a hacer mi trabajo, ¿sí? A lo mejor con una mascarilla como está en el de full face, en el ejemplo, en la diapositiva, ¿sí? ¿Y qué creen? Que entonces empecé a generar fricción, empecé a generar un tipo de soldadura, raspado o lo que sea, ¿sí? Y ya entonces mi atmósfera cambió. Entonces, en el caso del muestreo y el monitoreo, ¿sí? Tenemos que determinar si hay un espacio del aire seguro. Si hay muchos gases o vaporos, no se pueden percibir a sí mismos. No confíen nunca en su olfato. Nunca confíen porque algunos de ellos no se pueden percibir. El gas LP porque le ponen un aromatizante, pero de hecho no huele el gas butano, el gas LP no huele. Le ponen para que podamos detectarlo. Tampoco podemos determinar el nivel de oxígeno a menos de que tomemos muestras, ¿no? Hay que estar monitoreando continuamente. En este muestreo, en forma continua, se realiza durante el desarrollo de los trabajos en espacios confinados. Algunos accidentes se derivan al cambio de la atmósfera. Monitorear y determinar si el aire es seguro
O bien hay una buena ventilación, estoy generando tal vez con soldadura gases, ¿sí? No sé, con el acetileno, por ejemplo, pero tengo una ventilación natural o bien artificial, pero la tengo, entonces va a estar cambiando mi atmósfera continuamente, va a ser segura. La única forma de detectar cualquier cambio antes de que se convierta en un peligro es monitoreando. ¿Okay? Antes de entrar y estando adentro es obligatorio determinar que el ambiente en el espacio confinado es seguro. Tres tipos básicos de peligros atmosféricos. El oxígeno, deficiencia o bien enriquecimiento, que todos sabemos que el oxígeno en grandes cantidades puede ser explosivo, los gases y vapores inflamables o bien contaminantes tóxicos derivados de alguna sustancia química peligrosa. ¿Ok? En el caso de, debemos de tomar en cuenta las siguientes situaciones: determinar la concentración de oxígeno, la inflamabilidad y la toxicidad, para que con base a estas mediciones podamos determinar el tipo de espacio confinado, si es de tipo 1 o de tipo 2, ya vimos en las tablas que vienen en dicha norma, y adoptemos las medidas de seguridad correspondientes. Establecemos además que cuando se tenga una atmósfera en el espacio confinado con un porcentaje de inflamabilidad igual o mayor al 20%, del límite inferior de inflamabilidad no se realice ningún trabajo, o estos se interrumpan a efecto de proteger la integridad de los trabajadores. ¿Okay? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que puedo tomar? Dotar a los trabajadores, en primer lugar, ¿verdad? Como obligaciones también del patrón, de los equipos portátiles para detectar deficiencia de oxígeno. En algunas empresas no se tiene, y si se tiene, pues está bajo llave en el museo, ¿verdad? Entonces, pues ahí no nos sirve de nada. Atmósferas inflamables, o están en un grupo de trabajo, de trabajadores en varios espacios confinados y solamente hay uno, ¿no? Y hay que estarlo rolando, entonces se vuelve complejo la medición constante. Atmósferas inflamables o explosivas y concentración de contaminantes químicos, de acuerdo a lo siguiente. Para espacios confinados tipo 1 se debe de adoptar al menos a uno de los trabajadores en los casos que elaboren simultáneamente varios grupos o con condiciones ambientales distintas. En el caso de tipo 2 se deberá proporcionar a todos. Aquí viene la norma, yo no lo digo, discúlpenme patrones, pero así es. ¿Vale? Deficiencia del oxígeno, la calidad del aire. Cuando tengo una deficiencia o un oxígeno menor a 19.5% en el aire, ¿sí? La calidad del aire va a empobrecer conforme voy bajando al espacio confinado, ¿sí? ¿Por qué? Porque entro y entonces tengo buena respiración, hay buen oxígeno, pero conforme voy bajando me voy quedando sin él. ¿Okay? En el caso de las atmósferas respirables, son aquellas que presentan una concentración de entre el 19 y 23% en volumen al aire, y en su caso, concentraciones de sustancias químicas peligrosas por debajo del nivel de acción, conforme nos dicte su número CAS o bien la hoja de seguridad, ¿verdad? Eso ya lo vimos en el curso pasado de norma 18. Deficiencia del oxígeno. Es la concentración de oxígeno que se encuentra por debajo del 19.5% en volumen. ¿Ok? En el caso de las atmósferas explosivas o bien inflamables, ¿sí? Aquí recordemos los que han tomado la norma 002 en la plataforma o con un servidor o con alguien más, el triángulo del fuego, en este caso es el tetraedro del fuego. ¿Sí? Lo que necesitamos para que se genere un fuego incipiente, o como se le conocía antes, ¿sí? Un conato de incendio. El fuego incipiente necesitamos, ¿sí? Una fuente de ignición, un combustible y un oxígeno. ¿Ok? ¿Hay oxígeno por arriba del 19? Sí. ¿Hay algún tipo de combustible, cualquiera que este sea? Sí, ¿no? Hay una fuente de ignición, pues tal vez estamos soldando, tal vez ese tanque se utiliza para algún solvente, ¿sí? Y lo único que necesito, ¿qué es para que se lleve a...
Perdón, Gracias. perdón, adelante. Pensé que estaban por ahí tratando de opinar. Ya lo silencio. Ok, sigamos. Lo único que necesitamos es la reacción en cadena. ¿Sí? Si tengo los elementos, por ejemplo, ayer fui a una bodega de una tienda muy conocida en Ecatepec, Palomas, ¿sí? Y tienen mucho cartón, mucha madera. Ahí cerca está el taller de mantenimiento, hay grasas, hay solventes, hay pinturas. Entonces ya tengo mi combustible, ya tengo mi oxígeno porque están al aire libre, ¿sí? Únicamente está esperando una fuente de ignición, un chispazo, una lumbre, un calor, para que se pueda generar la reacción en cadena y pueda entrar un fuego incipiente, ¿ok? En el caso del grado de explosividad, es el LEL, por sus siglas en inglés, que significa, bueno, que a su letra dice Lowell Explosive Limit, o bien en español límite de explosividad inferior, ¿sí? Concentración mínima de un gas o vapor combustible en el aire que se enciende si está presente una fuente de ignición. Por eso es que lo van a encontrar de esa manera, LEL, por sus siglas en inglés. O bien el WELL, ¿sí? Que es Upper Explosive Limit, o límite de explosividad superior. La mayoría de los gases combustibles, no todos, aclaro, tienen un límite explosivo superior y concentración máxima en el aire que soportará la combustión. ¿Okay? Las concentraciones que están por encima de la WELL son demasiado ricas para quemarse. Aquí vemos el tipo de rango de inflamabilidad. ¿Ok? 100% rango LEL, o sea, Lowell Exposure Limits, es un riesgo de inflamable bajo. Cuando ya mi límite creció en base a mi medidor de atmósferas o de gases, ¿sí? Entonces entramos a la zona de Upper Exposure Limits. ¿Okay? Límite inferior de inflamabilidad o explosividad inferior es la concentración mínima de cualquier tipo de gases o vapor en concentraciones por volumen del aire. Inflama o explota si hay una fuente de ignición presente en la temperatura. ¿Okay? Aquí los diferentes tipos de gases y su rango de inflamabilidad, que son los gases más comunes: metano, propano, hidrógeno, butano, pentano, óxido de etileno y sulfuro de hidrógeno. El LEL es al 5% en el caso del metano, el WELL en el caso del metano es al 15%, o sea, se triplica su flamabilidad. En el caso del propano, 2.2%, en el caso del leve, y en el caso de WELL, el 9.5%, en el caso del butano, 1.8%, y en el caso de WELL es 8.4%, así como el óxido de etileno al 3%, y se nos va hasta el 100% en su límite más alto. ¿Ok? Gases tóxicos y vapores. La acción microbiana es el material en AC, los productos o productos químicos almacenados en espacios confinados, ¿sí? El trabajo que se realizan o bien las áreas adyacentes a espacios confinados. El NA, nivel de acción, la mitad del valor límite de exposición promedio ponderado, ¿ok? Esto viene implícito en la norma 10, ¿sí? En el tiempo de las sustancias químicas peligrosas de acuerdo con lo establecido en el apéndice 1 de la NOM 010 en su versión STPS en su última revisión que fue en 1999 o bien las que la sustituyen. Las tecnologías utilizadas para la detección, pues hay diferentes tipos, como les comento, sensores electroquímicos, detectores fotoionizantes, de luz infrarroja, atmósferas, límites de explosión
a tóxicos. Todo depende de la empresa para determinar que no se superen los límites de explosión. En muchos casos, un detector de lectura directa de gas es el principal medio para garantizar la seguridad y el límite de explosión se mantenga bajo. ¿Okay? El valor límite de exposición promedio ponderado en tiempo, ¿sí? No, así que en sus siglas, las abreviaturas es BLEPT, es igual a TWA, ¿sí? La concentración máxima promedio ponderada es el tiempo de un agente químico contaminante en cualquier ambiente, ¿sí? Que la mayoría de los trabajadores estén expuestos durante una jornada completa y una semana de 40 horas no reporten daños a su salud. Están expuestos 40 horas a la semana, ¿no? En el caso del steel, valor límite de exposición corto, ¿sí? Steel por sus siglas en inglés, ¿sí? La concentración máxima de un agente químico contaminante del ambiente laboral a la cual los trabajadores pueden estar dispuestos de manera continua durante un periodo máximo, ahí está la perla, máximo de 15 minutos con intervalos de al menos 1 hora de no exposición. Quiere decir que si estás soldando, que estás limpiando, ¿sí? Tienes que alternarlo, ¿sí? Con intervalos de 15 minutos y al menos 1 hora de no exposición entre cada intervalo. ¿Ok? En un máximo de 4 exposiciones en una sola jornada de trabajo. No sobrepasar el valor límite de exposición promedio ponderado en el tiempo. Eso es lo que significa el VLE, valor límite de exposición. En el caso de las protecciones respiratorias, pues yo creo que todos conocen el equipo de respiración autónoma o equipo de protección para respiración de atmósferas, ¿sí? Inmediatamente peligroso para la vida y la salud. Es una concentración de una sustancia tóxica que representa una amenaza inmediata para la vida, ¿sí? Y que puede producir efectos adversos, el caso de la IPVS. Irreversibles para la salud o que pueden afectar la capacidad de alguna persona para escapar o reaccionar de manera coherente o de manera rápida. En el caso de los que son de uso industrial, ¿sí? Contienen una certificación NIOSH y para exposición al fuego, que son los ERA, como el ejemplo que tenemos en la diapositiva del lado derecho, certificación NFPA. ¿Okay? En este caso, serán utilizados los equipos de respiración autónoma o de protección respiratoria bajo las siguientes circunstancias: deficiencia de oxígeno o asfixia, concentración de alguna sustancia química peligrosa por encima de su valor, o sea, IPVS, ¿sí? Y se debe adoptar las medidas de seguridad para realizar dichos trabajos confinados bajo lo que dicta la norma 33. Designar a un responsable de los trabajos y al menos un vigía. Esto quiere decir que nunca debo de realizarlo yo solo, ¿okay? Esto, pues, nosotros ya lo sabíamos, ustedes ya lo saben, pero es importante que pudiéramos, pues, simplemente tener en cuenta, ¿no? Les voy a solicitar de la manera más atenta que si pueden silenciar sus micrófonos. Si pretenden participar, pueden levantar su mano y pueden liberarlo. Por eso no los dejo cancelados los micrófonos. Ustedes tienen el poder de abrirlos o cerrarlos, pero si estamos exponiendo para que no se interrumpan los compañeros, pues manténganlo en silencio. En caso de querer participar, con mucho gusto y con toda confianza pueden hacerlo. Pueden levantar su mano y les damos la palabra y liberan el micrófono. Por favor, gracias. Ok, en caso de algunas otras situaciones, pues las medidas de seguridad pertinentes, designar al responsable, un vigía, lo que comentaban Miguel hace rato, disponer de un plan de atención de emergencias y rescate que contemple
el mismo para los trabajadores accidentados. Regularmente tenemos a lo mejor los recursos, tal vez nuestra empresa nos provee de capacitación, pero no tenemos un plan de atención a emergencias. Entonces, cuando las situaciones de riesgo suceden, pues Pancho dice que así, y Jorge dice que así, y Miguel dice que así, y así sucesivamente tienen diferentes tipos de llevar la emergencia conforme a la expertise, o a lo mejor empíricamente saben rescatar, no lo sé, pero es importante tener un plan de atención de emergencias que contemple los pasos y los recursos, así como humanos, así como materiales, que se van a utilizar o que se deben utilizar, y así todos tener la misma información y saber cómo van a actuar en caso de una emergencia, ¿no? Es básico en materia de seguridad. En el caso de los procedimientos para las actividades a desarrollar en los espacios confinados, hay que considerar varias situaciones, como cuáles. La manera mediante la cual se mantiene una atmósfera respirable, o de lo contrario, obligatoriedad de usar equipo de protección personal como son las full face y los equipos de oxígeno, ¿sí? Con línea de suministro de aire o de equipo de respiración autónoma, cualquiera de estas dos, la que consideren o la que pueda ser mejor para el espacio donde vamos a entrar, ya que los industriales pues tienen un tanque más pequeño porque las escotillas son pequeñas. Se pudiese usar un equipo de respiración autónoma que está diseñado para fuego o humo, pero son más estorbosos, entonces ahí es donde tal vez ya no pudiese entrar al espacio confinado. En el caso de donde está este tripoide o tripié, el ejemplo de la diapositiva, pues ahí sí pudiese entrar con equipo de respiración autónoma sin problema. El plan de atención a emergencias y rescate para posibles trabajadores accidentados. ¿Okay? Medidas de seguridad para realizar el tipo de protección para espacios confinados. Es únicamente los trabajadores capacitados pueden ingresar, así como su autorización por escrito. La norma nos habla de una autorización por escrito, pues, que mejor conocido como permisos de trabajo, ¿sí? Mantenemos una atmósfera respirable en todo momento por medio de sistema de ventilación, ya sea natural o forzada, ¿sí? A base de un extractor. Y cuando esto no sea posible, utilizamos el equipo de protección respiratoria con línea de suministro de aire o bien equipos de respiración autónoma, de acuerdo a lo que señala dicha norma, la que estamos viendo, en los numerales 9.2 al 9.4. ¿Okay? Medidas de seguridad. En este tipo de criterios para la selección de cartuchos y canisters, de acuerdo con lo determinado por la NOM 116 STPS, o bien las normas mexicanas que correspondan sobre respiradores, ¿ok? O bien la que la sustituyan, el procedimiento de revisión de ajuste y prueba de hermeticidad de los respiradores. O sea, antes de ingresar, si están bien colocados los filtros, si mi full face o mi media cara está sin ninguna fisura, si sí tengo control de lo que voy a respirar o no, es antes de, por favor, para el correcto equipo de protección, el correcto uso del EPP. Las instrucciones para el uso normal y en situaciones de emergencias de los respiradores, de igual manera. Medidas de seguridad para realizar tipos de trabajo, las instrucciones para revisar la calidad y la cantidad del flujo del aire suministrado debe ser suministrado al trabajador en caso de utilizar equipos de respiración autónoma o de suministro de aire o tal vez de extracción. Las instrucciones de mantenimiento, limpieza, desinfección, cuidado y almacenamiento, ¿sí? Reparación o bien disposición final de los respiradores. La capacitación e información al personal que requiere utilizar equipo de protección respiratoria que incluya las limitaciones para tal uso.
En el caso de él, es importante delimitar o señalizar conforme a lo que dicta la norma 26, ¿sí? Alertar al personal de los controles obligatorios de entrada en espacios confinados por medio de letreros de advertencia cerca a la entrada o de una manera visible, destacados fácilmente y distinguibles y comprensibles para todo el mundo. Incluir palabras similares a peligro, espacio confinado, peligro, riesgo, etcétera, ¿sí? Que esa área no puede ingresar cualquier persona. ¿Okay? Puntos a considerar en los controles de acceso. Proporcionar controles de acceso como cerraduras, dispositivos de cierre, pernos especiales, controles administrativos como la autorización escrita, para desalentar la entrada ocasional o no autorizada a dichos espacios y como se indica la evaluación del riesgo pertinente en cada caso de espacio confinado. Los permisos de trabajo, establecer un programa de permisos y controlar y monitorear, documentar los permisos de trabajo en el espacio confinado, se deben de llenar y aprobar previo a la entrada y se debe comunicar a los requisitos del permiso a todos aquellos involucrados en el ingreso, supervisores de seguridad, supervisores, ayudantes, todo el personal que esté involucrado se tiene que enterar que haya alguien dentro. ¿Sale? La información mínima que nos dicta dicha norma que debe incluir nuestro permiso de trabajo es fecha, hora, ubicación exacta de los trabajos, ¿sí? Trabajo a realizar, línea de base de niveles, así como si encontramos algún gas combustible o alguna sustancia tóxica, ¿sí? Controles obligatorios terminados como se describen en el requisito 7, a continuación incluyendo, según aplique, fuentes de energías aisladas y líneas energizadas bloqueadas. Método de ventilación puede ser natural, escape o mecánico, ¿sí? Con un ventilador o un extractor. Equipo de protección personal, medio de comunicación entre la persona que entra o bien el encargado y el equipo que rescata o el vigía. Todo tiene que estar dentro de este espacio, ¿sí? Los encargados de supervisar o de autorizar dicho documento, verificando que se haya cumplido con los pasos anteriores de manera cabal. Poner una copia del permiso a la entrada del espacio confinado, ¿sí? Inmediatamente después de ingresar. O bueno, antes de ingresar, mejor dicho. ¿Okay? En el caso de los controles de ingreso a los espacios confinados, hay que implementar medidas de seguridad, las que sean necesarias en tu organización para garantizar la salud y seguridad del personal, ya que pues estas pueden ser tomadas a la ligera o pueden carecer de medidas de prevención. Actividad a realizar, por ejemplo, limpiar, vaciar algún tipo de espacio confinado, ¿sí? Procesos de candado y etiquetado, loto, previo EPP, ¿sí? De acuerdo a los alrededores libres de salida adecuada para el aislamiento del peligro. En el caso de garantizar una atmósfera segura, nivel del oxígeno por arriba del 21%, concentración de gas combustible del 10%, o sea, nivel bajo, el LEL, recordemos, concentración tóxica menor a OSHA, LEP, ozono, oseo, ¿sí? Oxígeno, etc. Encargado del ingreso, vigía, supervisión, permanecer en el lugar donde el trabajo, estar alerta, no estar en los teléfonos celulares, ¿verdad? No estar distraído con las muchachas de limpieza, ¿verdad? Impedir entradas en el personal, ¿sí? Estar todo momento alerta y pendiente, ¿sí? Si estamos colocando algún tripié, un polipasto, pues estar pendiente de que pueda estar bien mi compañero, sino para realizar los rescates pertinentes. Plan de respuesta de emergencia, capacitarlo, comunicarlo, difundirlo, garantizarlo. Uso del arnés del cuerpo completo con anilla D o dorsal para trabajos a más de 4 pies. ¿Ok?
son nuestros puntos a considerar, ¿sí? Y les voy a eh, rogar que pongan atención en este video, por favor. Es muy interesante. En un trabajo pueden ocurrir muchas cosas. Esto es lo que les pasó a dos trabajadores a quienes se les asignó un trabajo en un espacio limitado. Veamos lo que pasó. Bill, Bill, ven, por favor, ven. Bill, te tengo un trabajo que hay que hacer. El trabajo debe quedar terminado hoy y tiene que hacerse sin ningún tiempo extra. ¿Entendido? De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo, olvidarse de ese café. No se permiten bebidas ni comidas en esta área. Ya lo saben bien. Después tienen que limpiar el tanque de tolueno número 5, pero bien limpio. Hay un contratista que vendrá mañana para cortar una abertura en el fondo y no puede quedar fango alguno allí. ¿Entendido? Sí. Él es Jim. Jim, él es Bill. Él es el nuevo obrero que contraté ayer. Explícale lo que debe hacer. ¿Qué están esperando? ¿Una invitación? ¡Andando! Ven. Sí. El viejo Oscar es bastante gruñón. Siempre agitando esa tablilla de notas. Posiblemente duerme con ella. Tú no hablas mucho, ¿verdad, Jimmy? No importa. Te diré algo. ¿Por qué no desatas esa cuerda y empezamos el trabajo, sí? Sorry, I don't understand. ¿Qué dijiste? Sorry, I don't speak Spanish. I just work. ¿No hablas español? Vaya, bueno, no importa. You entras ahí dentro. Yo lo haría, pero tengo más antigüedad. Bien. Cuando entres ahí, tienes que usar esta máscara, porque el tolueno es bastante fuerte. Pero te diré lo que haremos. Ya que el espacio es demasiado pequeño para que quepas con todo este equipo a la espalda, tú te metes en el agujero y yo te paso y te lo pones antes de bajar. Voy, no es que al mediodía le vas a comprar, me quedé esperando. Oye, ¿qué Jimmy, pasa? Está bueno, está bueno, es su papa. Se calla. Una disculpa. Ahí Ahí se quedó, ¿verdad? Sí, sí. Tiene mucho trabajo. 76 medidores que leer hoy. Sam, soy Frank. ¿Dónde estás? Sam, si me escuchas, llámame. Sí, Frank, ¿qué pasa? Tengo mucha prisa. ¿Vienes esta noche a ver la pelea? Va a ser buena. Sí, sí. Sí, sí, iré, pero aún me quedan 40 paradas por hacer antes de terminar. Con tanto trabajo extraordinario, nunca voy a terminar. Se llama Maclovio. Maclovio, Maclovio. ¿Maclovio qué? Lo van a encontrar. Tiene buen alcance. ¿Dónde está Sam? ¿Llegará a tiempo? Sí, dijo que vendría. Hoy le tocó la ruta del oeste. Ya sabes lo que pasa cuando te toca esa ruta. Terminas al anochecer. Raquel, llama a Sam otra vez. Está retrasado.
Sam podría estar con los demás mirando la pelea, divirtiéndose, pero nunca volverá a su casa. Fue declarado muerto a las 9:31 p.m. después que resultaron inútiles todos los... Ok. ¿Alguna similitud con el otro caso o alguna observación? Sí, adelante, Miriam. No tomaron las medidas de los gases, y tampoco no tuvieron buena comunicación en la primera. Sí, también, sí, tienes razón, también no hubo comunicación, como decía Miguel, no puede entrar solo, no hay ningún vigía, no hay autorrescate, no hay polea, no hay polipasto, no hay arnés, no hay medición de atmósferas explosivas o carentes de oxígeno, ¿sí? No hay ningún tipo de PP, o sea, se conjugan todos los puntos a considerar todos y estimada Miriam. En el caso del mantenimiento y inspección y la calibración de los detectores de gas, porque también esa es otra parte, se debe de verificar y calibrar, mantener el aparato de monitoreo en conformidad con las frecuencias y procedimientos obligatorios que nos dicta el fabricante. Se debe de dar mantenimiento a cualquier equipo que se use para la ventilación, comunicación con la persona que entra. Iniciación de respuesta de emergencia o recuperación de emergencia para un espacio confinado en conformidad con las frecuencias y procedimientos obligatorios, ¿sí? Que nos dicta el fabricante. Unidades de verificación. El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento para verificar el grado de cumplimiento con la presente norma. Quiere decir que una unidad de verificación va a ingresar a nuestra organización para ver que todo se esté llevando de conformidad. Tiene que ser un agente externo. Así es, Jorge, ninguno había vigía. Es otro común denominador, que no había vigía. Y tiene que ser una unidad externa que nos comenta para que nos pueda, pues sí, auditar de que estamos haciendo las cosas de una manera correcta. Por mi parte ha sido todo. Con gusto, si tienen alguna duda, algún comentario, con gusto lo atendemos. No sin antes comentarles que si así lo deciden ustedes, pueden obtener su constancia y su DC3 por una módica cantidad, si así lo deciden, ¿verdad? Y este video también va a estar en nuestra plataforma para que si posteriormente requieren entrar a rectificar conocimientos, va a estar disponible en esta semana ya en nuestra plataforma. Recuerden que enriquecemos nuestro currículum, así como tienen validez oficial los documentos que se expiden a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda o comentario respecto a la presente norma? Chicos. Una duda. Sí, claro. ¿Qué tipo de sensores es el más empleado o el que más nos podría ayudar en más situaciones? Hay muy completos que nos detectan hasta 5, 6, 7 gases diferentes. La realidad es que son bastante costosos, ¿sí? El que regularmente todo mundo tiene o las organizaciones tienen es uno de marca MCA que se llama Altair, ¿sí? En ese caso, del Altair nos mide 4 gases, que es el que casi siempre está como, digámoslo así, como más común. Ujú. Es el Altair de MSA. Gracias. De que si alguien está interesado en el DC3, por favor lo puede comentar en el grupo
Y pues por mi parte ha sido todo. Si alguien más desea comentar algo, sin ningún problema puede hacerlo. Ok. Pues por mi parte ha sido todo. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por su paciencia, por su tiempo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego.